Retomamos la sesión, la continuamos. Ahora llega la parte, lo que estaba previsto, una mesa redonda, economía europea, economía global, inicialmente pensada para el profesor Serrano Sanz y para el profesor Martínez Serrano. Ha habido el profesor José Antonio Martínez Serrano, estupendo amigo y compañero nuestro, magnífico economista, pero por razones de baja médica no ha podido, se ha detectado hace poquitos días y no ha podido estar con nosotros. Yo le dije al presidente de la Fundación, ningún problema, porque José María Serrano Sanz se vale por sí mismo para hablar de lo que a él le correspondía inicialmente y también lo que le hubiera podido tocar a Martínez Serrano. Yo además le complementaré un poquito. Vamos a comenzar sin más. Primero expone José María y después yo le prolongo algo. Hacemos, y sin corte alguno, le pedimos a José Juan Toaria que se incorpore a la mesa para continuar con el tema de la opinión pública ante las próximas elecciones, ¿no? Me parece el tema es estupendo, lo que cabe esperar ante las próximas elecciones. Pues vale, José María, una economista. La tienen ustedes ahí, como he dicho antes. Únicamente decirles, por lo que les he anticipado, José María es un economista, no sé si todoterreno, parece muy tal, de amplísimo espectro, con una formación estupenda y además tiene una característica adicional. No solo es estupendo estudioso, investigador, profesor, tiene una capacidad comunicativa bastante excepcional. Ya verán ustedes cómo lo comprobamos. José María. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, José Luis. El profesor José Luis García Delgado, buen amigo, sabe cómo ponerme nervioso antes de empezar a hablar, cuando dice eso de la capacidad comunicativa excepcional, porque naturalmente lo haga como lo haga, lo haré peor de las expectativas que él ha levantado. De todos modos, estoy encantado de estar aquí, de estar en Pozoblanco una vez más, en estas jornadas de otoño y en estas jornadas de otoño de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. Han sido varios años los que he estado por aquí y siempre ha sido magnífica la experiencia y cómo me han tratado y cómo estoy aquí. El presidente de la empresa de COVAP, Ricardo Delgado Vizcaíno, y el presidente de la Fundación, Santiago Muñoz Machado, siempre han sido los mejores anfitriones. Así que estoy encantado de estar aquí y ahora ya va lo que se me planteaba. Voy a dividir mi exposición tal como estaba previsto en dos bloques. Un bloque relativo al tema de la globalización, la economía del mundo, la economía mundial, la globalización, y en dos partes. Por una parte, cuál es la trayectoria de esa globalización y por otra parte, cómo le ha afectado particularmente las crisis más recientes y cuáles son en este momento las perspectivas que tenemos. No se trata de hacer profecías, naturalmente, somos científicos sociales y no podemos hacer profecías, pero podemos decir qué es lo que nos parece, hacia dónde va a evolucionar la economía global. Y en una segunda parte, en una segunda extensión, hablaré de la economía europea, tal como está el programa, es economía global y economía europea. Haré alguna alusión, naturalmente, a la economía española, pero de todos modos, si en el coloquio cualquiera quiere preguntar sobre la economía española, trataré de demostrar que eso de hombre de amplio espectro tiene algún sentido. La economía global, la globalización. ¿Qué es la globalización y hacia dónde va la globalización? Me interesa mucho empezar aclarando algo que es, yo creo que algo de lo que a veces no tenemos o no se tiene suficientemente claro. Mucha gente cree que la globalización es como el estadio último de la perfección de la vida humana, de la vida social. Por tanto, que la globalización es como una etapa superior de la historia. Y que en ese sentido la globalización sería algo así como un momento ya definitivo, para siempre,
como aquel científico social que en los años 90 dijo que estábamos asistiendo al fin de la historia. Pues la globalización para muchos vendría a ser algo así como una etapa que ya no se va a acabar nunca. No es así, no es así. Miren, los economistas llamamos a esto la segunda globalización, lo que quiere decir que hubo una primera globalización. Y esa primera globalización acabó abruptamente, muy abruptamente, en 1914, cuando nadie esperaba que aquello pudiera ocurrir. Creo que ayer les ponían ese ejemplo el general Gahn de cómo una situación se puede escapar de las manos a los protagonistas. Decía un filósofo austriaco que tuvo que huir del país, Popper, que los hombres somos los dueños de nuestro destino y por tanto podemos hacerlo bien, pero también podemos hacerlo mal y muchas veces lo hacemos mal, individual o colectivamente. De modo que estamos en la segunda globalización y nada nos garantiza que esto vaya a seguir eternamente. Es más, mi perspectiva es que esta globalización está tocando a su fin en la forma en que la conocemos ahora. La globalización económica me estoy refiriendo. Está tocando a su fin en la forma en que la conocemos ahora. Porque la globalización, nosotros podemos saber cómo funciona esto porque sabemos cómo funcionó la primera globalización. Y entonces la primera globalización y la segunda durante un tiempo funcionan del siguiente modo. Tiene que haber una potencia hegemónica en el mundo que es la que avala y, por así decirlo, explica y justifica y certifica la globalización. Esa potencia hegemónica, cuando se ve amenazada, empieza a pensar que eso de la globalización a lo mejor no le interesa tanto y entonces empieza a poner trabas a eso que creemos que está garantizado, que es el libre comercio, la libre circulación de capitales, la libre circulación de personas. De modo que eso es lo que ocurrió en la primera globalización. La primera globalización nació porque Gran Bretaña a mediados del siglo XIX dominaba el mundo y era una potencia hegemónica no contestada. Cuando empezó a estar contestada a finales del siglo XIX, por parte de Estados Unidos por una parte y por parte de Alemania por otra, en el sentido de que estaban creciendo económicamente más deprisa que Gran Bretaña, estaban conquistándole mercados a Gran Bretaña y estaban discutiéndole de tú a tú a Gran Bretaña, Gran Bretaña empezó a pensar que eso del proteccionismo quizá no era tan malo y empezó a pensar en reservarse su mercado colonial para ellos solos. Y aquella fue la campaña electoral de principios del siglo XX de Chamberlain y aquello fue lo que acabó en la conferencia de Ottawa y la Commonwealth. De modo que cuando empezó a sentirse amenazada, empezó a cambiar el panorama de la globalización. Algo parecido puede estar pasando y puede haber pasado con Estados Unidos en esta globalización, que empezó muy entusiasta en los años 90. La globalización segunda, esta de ahora, la ciframos, la situamos los economistas convencionalmente. Estas cosas no tienen una fecha concreta, pero en fin, nos gusta y como ahora se cumple el aniversario, pues diremos que la globalización se puede decir que empezó aproximadamente con la caída del muro de Berlín, por tanto en noviembre del 89, por tanto estamos ahora justo en los 33 años de globalización, ¿no? Cuando Estados Unidos empezó a comienzos del siglo XXI a sentir la competencia de otros países, singularmente China, y cuando China se ha ido acercando a la situación de Estados Unidos ha ido empezando a ser cada vez más proteccionista y cada vez menos partidario de una globalización irrestricta. Solemos pensar que era Trump el ejemplo máximo de esto, pero no es verdad. Los economistas norteamericanos dicen que el proteccionismo en Estados Unidos empezó ya con Bush hijo, fue creciente con Obama y Trump no fue más que más bocazas que otra cosa. Lo que pasa es que su retórica era muy poderosa y entonces a todos nos ha quedado la idea de que él es el enemigo de la globalización, pero no era eso. Ya Estados Unidos venía desde hace tiempo. ¿Y hacia dónde camina entonces las relaciones internacionales en una época en la que hay eso que llamamos una distribución multipolar del poder?
¿Hacia dónde caminan? Pues caminan hacia la regionalización en un sentido de grandes regiones mundiales, no en el que lo interpretamos en España. Camina hacia la regionalización, es decir, hacia comerciemos con nuestros amigos. La primera persona que ha utilizado exactamente esa expresión fue Janet Yellen, la secretaria del Tesoro norteamericano, en la reunión del Fondo Monetario Internacional del mes de abril pasado. Y ha inventado una palabra que ya tiene mucho éxito, el friendshore. Comerciemos con nuestros amigos que son los fiables para el comercio. Comerciemos con nuestros amigos que son los fiables para el comercio. De repente, en esta nueva etapa, ya no importa tanto quién produce más barato, ya no importa el precio, lo que empieza a importar más es la seguridad del suministro. Y por consiguiente, lo que empieza a importar es comerciar o tener relaciones financieras con aquellos que están cerca de nosotros, cerca de nuestros propios intereses y que no nos van a traicionar. Este es el camino, la regionalización hacia el que probablemente se encamina la economía global en este momento. ¿Qué ha significado en este contexto tanto la crisis COVID como la crisis de la guerra de Ucrania, relativa a la guerra de Ucrania? Pues lo que ha significado, desde mi punto de vista, sintetizo con eso, lo que ha significado sobre todo es la conciencia de que la economía no depende solo de la economía, que es la idea que se tiene en una etapa de globalización, que la economía depende solo de la economía. Compremos al que produce más barato, compremos donde sea, produzcamos donde sea, produzcamos donde se produce más barato. Ahora de repente hemos descubierto que la economía depende de otras muchas cosas, depende también de la política. Depende también de las relaciones internacionales y, por consiguiente, esta es una etapa en la que estos dos elementos, la crisis COVID y la guerra de Ucrania, nos han descubierto lo vulnerable que es la economía de los países occidentales, lo vulnerable que es la economía de cualquier país. Por tanto, aunque esto no va a tener consecuencias inmediatas, porque es muy complicado, claro, Apple no va a desmontar su gran fábrica en China de la noche a la mañana y la va a trasladar a Estados Unidos, porque las cuentas no saldrían. Pero, aunque eso no va a ser, digo, de la noche a la mañana, esa va a ser, desde mi punto de vista, la tendencia. Va a volver una cierta reindustrialización de los países occidentales, que la habían olvidado los europeos también, excepto Alemania. Va a volver también esta idea de que hemos de tener contratos a largo plazo. Va a volver también la idea de los inventarios en la zona micro, digamos, en la parte micro, en la parte de las empresas, que hace en la parte de las empresas y de las administraciones públicas. Ya ven ustedes que hasta la sanidad española dejó de tener inventarios, como se demostró cuando llegó la crisis COVID, dejó de tener stocks y eso no se puede hacer porque uno creía que eso estaba garantizado, que se podía comprar en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y ya se ha visto que no es así. De modo que estas son las lecciones que estamos extrayendo de estas dos crisis. Son dos crisis un poco distintas, o han sido dos crisis, o están siendo dos crisis un poco distintas. Pero es la primera vez, la crisis COVID es la primera vez que tenemos una crisis económica global, verdaderamente, que ha afectado a todo el mundo, a todos los países. Son dos crisis que tienen otra característica también singular, y es que ninguna de ellas se ha producido desde la economía, ninguna de ellas se ha producido en el ámbito de la economía. Le han caído encima a la economía, le han venido sobrevenidas a la economía, pero ninguna de ellas se ha originado en la economía. No podemos decir lo mismo de la crisis de 2008. La crisis de 2008 sí fue una crisis estrictamente económica producida por errores de cálculo de agentes económicos. Pero estas dos no. Estas dos han sido dos crisis que nos han venido encima. Por eso decía al principio que hemos descubierto que la economía no depende solo de la economía, claro.
La primera de ellas, la crisis COVID, decía, ha sido la primera crisis global, verdaderamente. La crisis COVID, saben ustedes que fue una crisis muy intensa, pero que se desvaneció muy rápidamente en casi todos los países. Al año siguiente, el año 2021, ya estaban muchos países por encima de su nivel de producción del año 2019, por tanto ya habían superado esa crisis tan intensa de 2020. Había llegado esa situación y eso hizo que, junto con lo que habíamos ahorrado durante la época de la crisis de la pandemia, pues hubiera un exceso de demanda que de repente provocó unos ciertos estrangulamientos en la economía internacional y comenzó una subida de precios en los productos intermedios, en los sistemas de transporte, una subida de precios a la que no se le prestó demasiada atención. Estoy hablando de hace exactamente un año, finales de 2021. La crisis de Ucrania nos ha demostrado dos cosas. Primero, si en la primera crisis, en la COVID, los estrangulamientos estaban sobre todo en algunos sectores del sector servicios y también en productos industriales, especialmente en productos intermedios de la industria, la crisis de Ucrania nos ha puesto encima también estrangulamientos nada menos que en la energía y en los alimentos, que son dos sectores mucho más transversales que los productos intermedios de la industria. Por tanto, eso ha provocado que esos dos problemas que en 2021 avizorábamos, la inflación y una reducción del crecimiento, pues se hayan agravado muy considerablemente. Realmente ahora ya la inflación no es un problema como el de hace un año, que creían los bancos centrales que podían controlar subiendo levemente los tipos de interés. Ahora ya se están planteando hacer las cosas en serio. El Banco Central Europeo, en su última reunión de este mes, ya ha dicho que, claro, como la inflación en la eurozona ya ha superado a la altura del mes de octubre, estamos ya por encima del 10%, pues que se tiene que plantear las cosas más en serio y que, por tanto, tiene que hacer unas políticas de ajuste más severas de lo que él pensaba. Luego entraré en ello un momento más. Este es el escenario, de modo que, desde mi punto de vista, lo que va a ocurrir con la economía global va a ser una tendencia a la regionalización, como decía, una tendencia lenta, pero a largo plazo intensa, importante, hacia la reindustrialización, hacia los inventarios, en fin, hacia el comercio con los amigos y los contratos a largo plazo. Pero fíjense que todo esto tiene también un denominador común, y es que de repente hemos descubierto que la economía no depende solo de la economía, pero hemos descubierto también que la economía también depende de la política. Y la mala noticia para nosotros es que Europa, y entro en Europa, ¿voy bien de tiempo? ¿Voy bien de tiempo? Sí. Decía que la mala noticia para nosotros es que Europa no está preparada, y cuando hablo de Europa hablo esencialmente de la Unión Europea, naturalmente, o de Europa Occidental, si quieren, por incluir al Reino Unido. Europa no está preparada para una etapa en la que la política importe. Europa no está preparada para una etapa en la que haya que establecer contratos a largo plazo de suministros, y no está preparada porque en eso todos los países europeos han jugado por su cuenta, y han jugado independientemente. Y la propia Europa, sin ponerse de acuerdo, los propios países europeos, sin ponerse de acuerdo, han pensado que lo único importante era realmente la economía, y que eso se bastaba a sí mismo. Miren, yo creo que el ejemplo típico es el caso de Alemania y la energía. Alemania creyó que, como la energía que obtenía de Rusia, el gas ruso, era muy barato y se lo traían a casa y estaba muy bien y estaba estupendo de precio, pues bastaba con eso para tener, como era el más barato, bastaba con eso para tener asegurado el suministro.
bueno, pues estamos como estamos. Segundo, Europa ha creído que la seguridad era algo que estaba garantizado, era como una planta de la naturaleza que crece por su cuenta, que crece sola. No es cierto. Lo estamos viendo, el papel de Europa en la crisis de Ucrania es patético. Por otra parte, Europa lo que ha hecho durante los últimos 40 años es construir un magnífico estado del bienestar, como el que nos describía hace un momento Elisa, en el que se vive muy bien, es cierto, pero dejando que la otra parte lo hiciera Estados Unidos, que era el que gastaba en defensa en lugar de gastar en estado del bienestar, claro. Bueno, pues eso ahora tiene también sus costes. ¿Cuál es la evolución de las dos crisis que mencionaba en el caso europeo y cuál es la situación actual? La crisis de la COVID en Europa ha sido como la que he descrito para el patrón internacional, pero más acusada. Es decir, en Europa se ha recuperado muy rápidamente en 2021 la renta de 2019 en todos los países de la eurozona, excepto en España. Excepto en España. La última estimación que el Banco de España ha hecho de cuándo la recuperaremos, la renta de 2019, es en 2024. En 2024. De modo que será, en términos latinoamericanos, podríamos decir un quinquenio perdido. Un quinquenio perdido. Para volver al 19 hemos tenido que llegar hasta el 24. O habremos tenido que llegar, veremos. Porque todo puede empeorar, efectivamente. En Europa, decía, enseguida se recuperó en 2021. La actuación de las autoridades europeas ha sido en este aspecto, o fue en ese aspecto, en 2020 fue ejemplar y fue completamente distinta de la que llevaron a cabo en 2008. Otra cosa nos hubiera pasado a nosotros si en 2008-2009 se hubieran comportado tan diligentemente como lo hicieron en 2020. En 2020, en el mismo mes de marzo, el Banco Central Europeo ya inició una política monetaria expansiva muy intensa que ha permitido que ninguna hacienda europea tuviera dificultades, con una crisis mucho más intensa que la que fue inicialmente la de 2008 en Europa. A continuación, la Comisión Europea hizo en el mes de junio los famosos fondos europeos, el plan de los fondos europeos, del Next Generation, que fue también una medida muy rápida. Hablamos desde el mes de marzo, y en el mes de junio ya estaba planteando la Comisión Europea nada menos que esos fondos Next Generation. De modo que fue una actuación muy diligente. Continuó siéndolo a lo largo de 2021 con la compra conjunta de las vacunas y la distribución de las vacunas, que ha sido también para toda Europa, yo creo que una actuación ejemplar. De modo que hasta ahí parecía que las cosas iban muy bien, pero ha llegado la crisis de Ucrania, y la crisis de Ucrania ha cogido a Europa mucho menos preparada para hacerle frente que la crisis COVID. La crisis de Ucrania ha hecho que, como decía antes, hayamos visto que tanto la inflación era un problema más persistente y más serio del que se había pensado en 2021, del que se había pensado como resultado de la crisis COVID, y también eso iba a obligar a las políticas monetarias a actuar de un modo mucho más contundente. El Banco Central Europeo, lo decía hace un momento, ya ha anunciado que, aun siendo muy prudente en sus anuncios, primero ha hecho una cosa en el mes de septiembre pasado, ha hecho una cosa que a los que creemos en la política monetaria reglada y no discrecional nos pone un poco nerviosos, y es que ha
dicho que iba a dejar de hacer la guía anticipada. La guía anticipada era que el Banco Central anunciaba anticipadamente, como su nombre indica, cuál iba a ser su política monetaria. Ahora mismo han dicho que como la cosa está tan complicada, es mejor no decir nada e ir haciendo sobre la marcha. Bueno, no es una noticia tranquilizadora. Segundo, lo que han dicho es que las medidas de tipo préstamos, de préstamos en gran cantidad al sector privado a través del sistema bancario, ya se han acabado. En el mes de junio próximo del 23 caducan los últimos préstamos a 3 años que se dieron en junio del 20 con motivo de la COVID, y ya han dicho que no los van a renovar y que a lo largo del año próximo, del 23, también empezarán a reducir su cartera de deuda pública. De modo que son noticias que garantizan que habrá, por supuesto, además de la subida de tipos de interés, que ya la estamos viendo y ya la estamos todos notando, además de la subida de tipos de interés, eso garantiza que habrá una etapa de dificultades financieras. Eso es porque el Banco Central Europeo ha decidido que realmente esto de la inflación es más serio de lo que parece. Y es verdad, tiene razón. Si la inflación se mantiene en el tiempo, se convierte en un problema cada vez más irresoluble, cada vez más grave y cada vez más irresoluble. De modo que como al final hay que cortar, habrá que cortar por lo sano, y eso es todavía más duro para todos. De modo que esa no es un buen escenario para el año 23. Ya sé que otras veces he venido aquí y he predicado que las cosas iban mejor de lo que parecía. No es este el momento, no es esta la ocasión. Concluyo ya. Los fondos europeos, los Next Generation. Miren, yo he sido bastante crítico con algunos, como el profesor García Delgado, son testigos de ello. Bastante crítico con los fondos, con el diseño de los fondos Next Generation. Los fondos europeos, para simplificar, lo diremos así a partir de ahora, los fondos europeos en realidad son un único instrumento, es dar ayudas, créditos o ayudas no condicionadas, dar ayudas con dos objetivos. Uno es contra la crisis de la COVID y ahora de de Ucrania. Dos, para transformar la economía europea. Esto es contradictorio. El primer objetivo implica corto plazo. El segundo objetivo implica largo plazo. Es muy difícil juntar con un solo instrumento la consecución de dos objetivos tan distintos como los que hay. Por eso, en los países que no están preparados para planificar a largo plazo, y este es nuestro caso, en los países que no están preparados para planificar a largo plazo, la gestión de los fondos europeos es desastrosa. Y ese es el caso español. Por lo tanto, yo creo que los fondos europeos eran una buena idea si se hubieran planteado o bien como un instrumento puramente coyuntural para el corto plazo, o bien dando mucho más tiempo a la gestión de esos fondos como un instrumento de cambio estructural, que es, yo creo, desde mi punto de vista, lo que debería haber sido lo más importante, porque en la coyuntura ya estaba ayudando suficientemente el Banco Central Europeo con la política monetaria expansiva. Concluyo ya, porque ahora me parece que me estaba alargando. Concluyo ya. España, muy rápidamente. Bueno, ya he anunciado ya he anticipado algunas de las ideas. Es el único país de la eurozona, el único gran país que aún no ha recuperado la renta de 2019.
En España se ha comportado extraordinariamente bien el sector privado de la economía y el sector exterior. Desde mi punto de vista no ha estado a la altura el sector público. Si cuando el Banco Central Europeo endurezca su política monetaria, el sector público español no ha corregido sus deficiencias, probablemente nos encontraremos con una situación más delicada. De modo que ese es mi último mensaje, que siento que sea así de triste, pero es tal como lo veo. Muchas gracias. Sí. Qué bien, ven ustedes que no exageraba, ¿no? Cómo se puede resumir tan estupendamente un panorama muy complejo y hacerlo tan didácticamente, ¿no? Como José María nos tiene que dejar dentro de un rato, me dejan ustedes 5 minutos más y abrimos un pequeño coloquio. Seguro que hay muchas intervenciones posibles por parte de ustedes. A propósito de lo que ha dicho José María, de algún momento de las cosas, nos ha dicho esa situación de Europa donde teníamos el mejor bienestar del mundo. Eso lo solemos resumir los profesores con esos tres porcentajes de 7%, 20%, 18%, 20% y 50%. Esa era la Europa un poco que se gustaba a sí misma, que llega hasta el 2008 aproximadamente, hasta la crisis económico-financiera, ¿no? Y que viene, bueno, pues de haber ganado el mundo occidental y dentro de él, claro, Europa, haber ganado la Guerra Fría, ¿no? Que es la caída del muro. Efectivamente, ahora hace exactamente un tercio de siglo, 33 años, el 9 de noviembre del año 89, y fíjense lo que viene inmediatamente después: la unificación de Alemania, la disolución de la Unión Soviética, y bueno, una Europa que empieza, que Maastricht, unión monetaria, ampliaciones, una ampliación tan impresionante como que entren 12 de un golpe, y 12 países a su vez muy distintos de los que ya estaban y muy distintos entre sí, y no solo, digamos, con diferencias respecto de los que estaban económicas, sino también institucionales y de pautas y de maneras y modos, digamos, de institucionales. Pero era una Europa que, bueno, que envalentonada, la Guerra Fría, la victoria de la Guerra Fría supone 100 millones, ganar 100 millones de personas, 12 países, por lo pronto, y 1 millón de kilómetros cuadrados, vamos, era tal. Y entonces esa Europa que tiene el 7, el 20 y el 50%, el 7% de la población, entonces ahora ya somos el 5 y pico, ¿no? Esto con los 8.000 millones de personas que nos acaban de registrar hace un par de días, pero el 7% de la población, entonces estaba el Reino Unido dentro, cerca del 20% del Producto Interior Bruto, y en cambio, digamos, con ese 7% pequeño, 20%, disfrutando del 50% del gasto social de todo el mundo. El mejor estado del bienestar. Era la mejor de las situaciones posibles, ¿no? La mejor de las situaciones posibles. El 7% de la población mundial se aprovecha del 50% de todo el esfuerzo que supone el gasto social, ¿no? Y efectivamente era Europa, que bien lo ha dicho José María, donde la energía era barata, y no la suministraba, además, no la suministraba Rusia, no solo gas, también petróleo, también carbón. Rusia es el primer productor del mundo de gas, el segundo de petróleo y me parece que el tercero de carbón, ¿no? La defensa, no nos gastábamos en defensa, prácticamente cifras relevantes, porque la seguridad y la defensa nos la prestaba a Estados Unidos, y habíamos convertido a China en el gran suministrador de todo tipo de productos intermedios, semimanufacturas, etcétera. O sea, el mejor de los mundos posibles. Aquí terminábamos de montar los productos industriales, que por otra parte no eran
gran cosa dentro de la composición de la estructura productiva de Europa. La seguridad no la ofrecían desde fuera, y la energía... la Europa que llega al 2008 es una Europa, envalentonada y disfrutando. Y a partir de 2008... pues se encadenan cómo cambia la situación, ¿no? Cómo cambia, aunque haya pequeños interludios, esa recuperación rápida de la crisis de la COVID, que ha dicho José María muy bien, pero fíjense, el panorama de Europa, lo subrayo para también ver un poco al final un mensaje esperanzador, esto en parte esperanzador, pero fíjense lo que le ha venido a Europa desde entonces, una crisis económica que no se origina dentro de Europa, pero que la va a golpear a Europa y a una parte de Europa ferozmente, la Europa del Sur, la crisis que se enquista, la que llamamos crisis de deuda en los países del sur. Tenemos España, es un buen ejemplo, pero después vendrá la crisis de los refugiados a partir del 14, del 15, como consecuencia del fracaso de lo que llamábamos la primavera árabe. Vendrá el Brexit, aquel junio del 16, contra todo pronóstico, un referéndum frívolamente convocado. Termina en un desastre probablemente en el medio plazo para el Reino Unido, un desastre para ese momento de Europa, tanto que quien era entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, cuando tiene que hablar a los diputados, al conjunto de los diputados europeos, ¿no? en el discurso del Estado de la Unión, septiembre del 16, 3 meses después del referéndum, habla de que Europa está ante una crisis existencial. Que esto lo diga un periodista o que lo digamos un académico, bueno, hombre, puede formar parte de la retórica. Que lo diga el presidente de la Comisión Europea es muy grave, porque crisis existencial quiere decir que está en peligro la propia existencia, literalmente. Eso es el estado de ánimo de 7 años después, o 9 años después, 8 años después, aquella Europa autocomplacida que se gustaba a sí misma en una crisis existencial extraordinaria. Y cuando está saliendo de eso, ¡pumba!, el golpe de la COVID, bueno, entre medias, claro, que todo eso lo aprovechan los movimientos antieuropeos, eurófobos, para poner en cuestión todo, ¿no? Fue el gran momento de los populismos eurófobos, el 16, 17, etcétera, que se coordinaban entre ellos, que planteaban frentes comunes. Y cuando estamos saliendo de eso, llega la COVID. Y cuando estamos saliendo de la COVID, llega la guerra de Ucrania, con todo lo que ha apuntado José María muy bien, a problemas que venían de atrás, en definitiva. Y el caso de España es muy revelador, acentúa rasgos de tipo general, no son peculiares, los acentúa, pero para el conjunto de la Unión Europea y particularmente para algunos países, insisto, el caso de España, lo ha dicho muy bien José María, 10 años para recuperar lo que empieza en el 8 y 5 años para recuperar lo que empieza en el 19. Son 15 años. Son 15 años, ¿no? Los 15 años que van, más o menos, de la victoria en la Guerra Fría al comienzo de la tal. O sea, es tremendo, ¿no? Bueno, yo les decía, quiero terminar porque yo meto aquí, una pequeña cuña. Vamos a empezar el coloquio. Pero mi mensaje esperanzador es que, a pesar de esto, Europa aguanta. Y hoy hay más europeísmo en opinión pública que hace 10 años. Hay más europeísmo. Tal vez porque ante los peligros tan evidentes, bueno, mucho mejor que nos pille dentro que nos pille fuera, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Aparte de que se han dado pasos desde un punto de vista de construcción de la Unión Europea muy importante. ¿De cuándo íbamos a pensar? En el año 8 nadie pensaba que íbamos a endeudarnos comúnmente, ¿no? Que iba a haber una deuda común, y una deuda común para gastar en casas inmediatas, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Estamos cerca de un tesoro común. Teníamos una moneda común, pero no un tesoro común. Ahora tenemos un tesoro. Estamos muy cerca ya de contornear un tesoro común, ¿no? Y por primera vez Europa, claro,
a la fuerza Orkan, ¿no? Esto se plantea una unidad digamos, de estrategia geopolítica y una Europa de la defensa impensable, es que no nos hacía falta. Entonces esto, y se plantea la reindustrialización, digamos, como política de conjunto. O sea que la preocupación, desde luego, la comparto totalmente, y suscribo totalmente lo que ha dicho José María, pero miremos también digamos que en medio de las tribulaciones estamos haciendo reformas, ¿no? No le hacemos caso a San Ignacio, ¿no? En tiempos de tribulación ningún movimiento, ninguna reforma, ¿no? Bueno, en tiempos de tribulación Europa está haciendo reformas, tal vez porque no le cabe otro remedio si quiere seguir siendo Europa, ¿no? Y un pequeño apunte más. Con ocasión de la guerra de Ucrania, ha hecho reverdecer la idea de Occidente, del Occidente, ¿no? Que no solo es Europa, pero es Europa, ¿no? Y ha hecho volver a que Europa tenga esa vocación un poco de fábrica, alguien lo ha dicho muy bien, de fábrica de democracias, ¿no? La Unión Europea ha actuado de fábrica de democracias, empezando por la Europa del Sur, que no estaba democratizada hasta mediados de los años 70, ni Portugal, ni Grecia, ni nosotros, ¿no? Y ahora es la fábrica de democracia de esos países, primero de los Balcanes y después de Bielorrusia, de Georgia, de Ucrania. Fábrica de democracia, que era, bueno, uno de los objetivos fundacionales de la Unión Europea, que era paz, pero que era también democracia, ¿no? Bueno, perdón que me he extendido demasiado en esta cuña. Venga, algunos de ustedes, antes de darle después ya la palabra a José Juan Toaria. Le estamos restando 5 o 10 minutos a José Juan Toaria, pero seguro que tienen para José María, él tiene todavía 10 minutos más. Perdón que desde aquí, pues estamos... Sí, por favor, nos ceden aquí Sean breves también en la exposición de sus preguntas o de sus sugerencias. Buenas tardes, José María. Una pregunta muy rápida. ¿Cómo son compatibles políticas de incremento de la tasa de interés y las políticas expansivas en gasto público de este país? Bueno, no son compatibles. No son compatibles. Son compatibles durante un tiempo. Son compatibles durante 2023. Son compatibles hasta finales de 2023. No sé si con eso doy alguna pista. Pero se van a hacer compatibles porque, vamos a ver, el Banco Central Europeo no va a empezar a reducir su balance de deuda pública que en este momento tiene, más que lentamente a lo largo de 2023, con lo cual los tipos de interés de la deuda pública, que son los que interesan a las autoridades, pues no lo van a notar mucho todavía. Se ha mantenido el único programa que se mantiene, el único programa de compra de deuda pública que se mantiene, según el Banco Central Europeo, en la reunión de septiembre. El único programa de compra de deuda pública que se mantiene es el de la pandemia, el que se creó con la pandemia, que tiene una característica particular, como seguramente muchos recordarán. Es el único programa en el que no hay que comprar proporcionalmente al capital que tiene cada Estado en el Banco Central Europeo. Y es un programa, por lo tanto, pensado para hacer frente a las crisis de la confianza en aquellos países en los que exista un problema de confianza. De modo que la prima de riesgo, digamos, está bastante a salvo, lo que quiere decir el tipo de interés de la deuda pública está bastante a salvo mientras ese programa esté en vigor. Y el Banco Central Europeo ha dicho que de momento lo va a mantener en vigor. Así que esa es la compatibilidad. ¿Más cosas?
Bueno, creo que lo sé, creo que he dejado a todo el mundo un poco el final machacado con esta... El final de José María nos ha dejado un poco cao. Yo he tratado de... Bueno, San Ignacio decía, ahora me acuerdo más, es lo de, en tiempos de tribulación ninguna mudanza. Los ingleses hacen mudanza en tiempos de tribulación. Allá ellos, allá los ingleses, como dice ese verso tan bonito de los poemas humanos de César Vallejo. Allá ellos, allá los ingleses. Bueno, vale, muchas gracias. Vale, José María. Y Ale, ahora les agradezco muchísimo su esfuerzo para esto. No evitemos el descanso ahora para escuchar a José Juan Toaria, que nos va a hablar, como ya saben ustedes, lo que cabe esperar en las próximas elecciones. Vamos, esto, si hay un tema más atractivo para terminar la sesión, imposible sería, ¿no? Miren, José Juan Toaria, un grandísimo amigo y compañero desde hace ya tantos años. Bueno, pues es también uno de esos estudiosos, uno de esos académicos, uno de esos universitarios que tiene una formación estupenda, originariamente Derecho y Sociología, y además con doctorados brillantísimos en España, en Estados Unidos, lo tienen ustedes ahí en la nota biográfica. Pero yo quiero resaltar de él, medio minuto, una cosa que es bastante excepcional dentro de las gentes que nos dedicamos al mundo universitario, al mundo de la investigación y de la docencia, es que ha demostrado ser también un estupendo emprendedor, ¿no? Y un estupendo, en definitiva, empresario, ¿no? Creó hace ya no sé cuánto, hace 20 años, ¿no? Esto más, quizá, ese Instituto de Estudios de Opinión, Metroscopia, y lo ha convertido, empezó siendo pues una pequeña cosa y lo ha convertido en una de las empresas, o quizá la empresa más prestigiosa en su campo, ¿no? Y bueno, y no ha dejado con eso, ¿no? Por eso no ha dejado de ser buen profesor, docente, investigador, estudioso. Así que es una característica que, querido José Juan, que te distingue para bien de tantos otros universitarios que solo hemos acabado haciendo muchas veces solo docencia, solo investigación, no precisamente como, bueno, en la fundación tenemos otro estupendo, en la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno tenemos un buen ejemplo, ¿no? De cómo se puede compatibilizar una cosa con otra en el nivel de la excelencia. Estoy pensando en nuestro presidente, ¿no? En Santiago Muñoz Machado. Bueno, pues sale José Juan. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias a la Fundación Jacoba. Y José Luis García Delgado, aparte de ser un magnífico economista, como ustedes saben, es que es un amigo muy antiguo. Y claro, ¿qué va a decirles de mí? Pues créanse la mitad y se lo agradezco de corazón. Empezaré diciéndoles que la suerte de hablar el último, después de haberlo hecho Rodolfo, Elisa, José María y el propio José Luis, que ha hecho una postilla particularmente oportuna, en vez de disonar con lo que voy a contarles, resulta que me he preparado el terreno. ¿Por qué? Porque me ha dado el contexto en el que creo que ustedes deben entender, y estoy seguro que lo iban a hacer, pero ahora les va a facilitarlo más el haber tenido estas personas, colegas, amigos, magníficos todos ellos, de los que siempre he aprendido y sigo aprendiendo, para entender mejor lo que le quiero decir. Vamos a pasar en esta última sesión del día de lo sólido y real, que es con lo que se enfrenta de forma, creo que excelente, Rodolfo y Elisa, es decir, de algo que siendo real y tangible suele pasar desapercibido, como es la demografía. Alguna vez en clase yo he preguntado a los alumnos, 18 o 20 años, ¿cómo creen ustedes que serán las personas dentro de 50 años? Cae perplejidad, y son ustedes, ¿eh? Claro, la demografía tiene esa ventaja enorme de que habla anticipando lo que ya está ahí. Lo que ha contado Elisa, lo que ha contado Rodolfo, son datos reales, pero que
como ellos mismos han reconocido, suelen ser ignorados. Los gobiernos, probablemente porque es un problema inexorable, va a ocurrir, no se va a resolver en un gobierno en 4 años, tienden a ignorarlo hasta que llega. Entonces, cuando ven las cifras que ha analizado con tanta claridad y concisión Elisa o el propio Rodolfo también, que son 2 dípticos del mismo tema, no están diciendo algo que es probable que ocurra, no, están anticipando lo que es seguro que a la baja, porque las tasas de mortalidad, el nivel de la tasa media de supervivencia va a ir aumentando. O sea, lo que han dicho es como mínimo, eso seguro que va a pasar. Y sin embargo, se actúa como si no. Lo que ha contado José María Serrano, él le ha querido dar, y también José Luis García Delgado, un cierto aire de probabilístico. Esto es lo que hay, no podemos decir cómo va a ser el mundo, pero ciertamente esto es lo que es. Bueno, yo vengo ahora a decirles que lo que yo hago es pasar de lo sólido, de lo que está ya ahí y que lo ignoramos, a algo que nos empeñamos todos en querer ver como si fuera ya real y que sin embargo todavía no es. Entonces, claro, el tema que me toca cerrar hoy es, ¿qué se puede esperar en base a todo lo que han dicho ellos, a lo que han insinuado y a lo que voy a intentar complementar rápidamente yo, que pueda pasar unas elecciones? Es decir, anticipar un futuro que no existe. Por definición el futuro no existe, claro, si existiera no sería futuro. Entonces, entiendan que es una tarea que, en cambio, suele ser muy mal interpretada. Todo el mundo entiende que esto que voy a intentar contarles ahora es una predicción, y luego dicen que has acertado o no has acertado, ¿no? Si esto no es un arte adivinatorio. Los sociólogos en general, salvo que toquemos temas estructurales como básicamente los demográficos, donde tocamos tierra firme, no somos adivinos ni predictores, somos todo lo más descriptores. En algunos casos, descriptores e intérpretes de datos que ya sabemos que son muy fiables. En otros casos, como es el de los que nos dedicamos a estudiar datos de opinión, datos reales, pero sumamente frágiles, volátiles y que tienen una viabilidad o una vida muy corta. Y sin embargo, con esos datos son con los que intentamos, y se nos pide a veces, que estimemos qué es lo más probable que pase. Lo honesto es decir, pues no lo sé. Pero bueno, como tenemos algunos datos y algunos antecedentes, nos esforzamos en decir, ojo, yo no voy a hacer una prescripción, ni una adivinanza, ni una anticipación, ni un pronóstico siquiera de lo que va a pasar. Voy a decir una traducción del estado de ánimo que en este momento tiene la ciudadanía, en este caso española, en términos electorales, si hubiera mañana una elección. Entonces, fíjense que lo que estoy diciéndoles es algo que no es real. Mañana no hay elecciones, por lo tanto, el estado de ánimo que yo capto ahora, que captamos con los sondeos en la sociedad española, es un estado de ánimo que se corresponde a una situación que no es la hipotética desde lo que los voy a interpretar. Es decir, eso que ahora les pregunto a ustedes o a una muestra representativa de la población española, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Qué sienten? ¿Qué harían si hubiera elecciones? Vale lo que vale, porque les estoy preguntando cómo se sienten y lo voy a interpretar en un supuesto que no es real, que mañana hubiera elecciones. Por lo tanto, tiene el valor que tiene. El valor de un fotograma en una película, si quieren ponerlo así. Hay una frase muy famosa de Stendhal que los sociólogos y algunos economistas con buen criterio nos hemos apropiado. Stendhal en El rojo y el negro tiene una frase famosa, le hace decir a un personaje que la novela es como un espejo que se pone al borde de un camino, que se limita a reflejar lo que pasa adelante. Bueno, de algún modo, las encuestas de opinión, lo que los sociólogos medimos cuando preguntamos a la ciudadanía qué piensa, cómo se siente, es eso, es un espejo en el camino, un fotograma en una película. ¿Es útil? Claro que es útil, porque nos da un retrato, si lo hacemos bien, muy pixelado, muy claro, perfiles muy nítidos. ¿Pero qué problema tiene? Bueno, pues como tiene un fotograma, que si es perfecto y tiene una resolución de imagen maravillosa, vemos una imagen perfecta, pero no sabemos qué era el fotograma anterior, ni el anterior al anterior, y no sabemos sobre todo cuál va a ser el posterior y el posterior al posterior. Y a partir de ese fotograma intentamos adivinar qué va a pasar
en los fotogramas posteriores, como ver una película, ver un fotograma sobre y la siguiente escena, ¿qué va a pasar? Hombre, hay pistas, porque si el que sale es muy mayor le están apuntando con una pistola y dice, pues vamos a ver que le maten, ¿no? Pero a veces no está tan clara la fotografía. Entonces, ¿por qué aceptamos este reto? Bueno, pues porque lo que no soportamos los seres humanos, y los economistas en esto lo saben muy bien, es la incertidumbre. Intentamos reducir en la medida de lo posible la sensación de que controlamos el pasado y ha sido, el futuro será, y nuestro presente intentamos llevarlo de la manera más razonable posible a partir de las pistas que buscamos. En algunos ámbitos es más fácil, en otros, como el del comportamiento colectivo, es mucho más difícil. Entonces les voy a decir muy rápidamente por qué intentar lo que al final les haré, que es un intento de estimación qué pasaría en unas elecciones que tuvieran lugar mañana, cosa que es irreal porque no están convocadas, pero bueno, intentaremos hacer ese esfuerzo. Les voy a explicar cuáles son los factores que contribuyen a que ese ejemplo tenga algún sentido, pero solo un sentido limitado. El primero es que la realidad social que un sondeo mide es muy parcial, es la realidad de las actitudes, de los supuestos comportamientos. Cuando preguntamos a la ciudadanía qué piensa de esto, qué piensa del otro, cómo evalúa esto, cómo evalúa este político, qué tal le parece esta decisión que se ha tomado, cómo se siente, estamos captando sensaciones individuales momentáneas que interpretamos como predisposiciones a actuar en un sentido o en otro. Si resulta que una persona se declara muy optimista, que todo va muy bien, hombre, podemos presuponer que va a tener una actitud más abierta, más positiva. Si es una persona que nos muestra unos juicios o unas opiniones muy negativos, pues tendremos a pensar que lo más probable es que tenga una visión del futuro negra y poco optimista, ¿verdad? Pero estamos presuponiendo a partir de lo que nos dicen. Por lo tanto, lo que hacemos es captar lo que la gente contesta. El problema es que la sociedad, el mundo contemporáneo, en sociedades como la nuestra, se ha hecho cada vez más diversa, más plural y más compleja. Nunca ha habido una explosión de diversidad en estilos de vida, en creencias, en valores, en formas de vestir, de actuar, de vivir, como la que estamos viviendo ahora. En las sociedades libres, avanzadas, donde se ha asentado de forma definitiva, y por fortuna ese es el caso de España y del contexto europeo en el que nos ubicamos, nunca ha habido antes tanta aceptación de tantas formas diversas de entender la vida. La rigidez de que hay unas normas que son inquebrantables, unas normas sociales, de forma de vestirse, de presentarse, de hablar, de actuar, son más flexibles que nunca. La tolerancia, es decir, la capacidad de convivir con personas que piensan, creen y actúan de forma distinta de la nuestra, pero dentro siempre de un marco general, básico, muy laxo, amplio, y que permite, por lo tanto, mucha diversidad, nunca ha sido tan extendida, tan defendida y tan asentada como lo es ahora. Es un valor constitucional, el valor de la libertad, el valor de la diversidad. Por lo tanto, vivimos en unas sociedades que son crecientemente multiculturales. El multiculturalismo, lo digo de pasada, tiene una trampa, como ustedes saben, peligrosa. Es que hay dos formas de ejercer, de practicar el multiculturalismo. La mala, la negativa, es la de entender que como el mundo se ha fracturado, y la palabra fractura no es la adecuada porque indica algo de ruptura, algo negativo. Digamos, se ha dimensionado en ámbitos muy dispares que conviven. Una forma negativa de entender el multiculturalismo es que cada entorno cultural constituya un mundo identitario en sí mismo, que tenga su propia personalidad, que tenga sus propios valores y, ojo, y que tenga, y es la aspiración, sus propios derechos y sus propias normas internas, distintas de las de los demás. Eso a lo que lleva es al gueto, eso a lo que lleva es al apartheid, es decir, eso lo que lleva es
a lo que en Francia Macron, el presidente Macron, con especial acierto ha denominado el identitarismo comunitario, que es un mal muy nocivo. Cuando una comunidad dice, nuestra comunidad se define por estas creencias religiosas, estos valores sociales, estas formas de vida, y eso es algo incuestionable y que requiere, por lo tanto, una protección jurídica propia, distinta de los demás, lo que estamos es fracturando la idea básica que lo hace posible, que es la idea de igualdad en la diversidad. Por lo tanto, ese riesgo lo tenemos todos. Hay, dentro de unas sociedades muy diversas, muy plurales, siempre hay esa tentación a reclamar que como yo soy distinto y diferente y tengo derecho a serlo, también tengo derecho a tener mis propias normas que no tienen por qué regirse por las vuestras. Es un problema, como ustedes saben muy bien, muy vivo en la integración de inmigrantes de culturas distintas a las nuestras, que si mi cultura es tan buena como la tuya, por lo tanto tengo derecho a vivirla aquí como lo vivo allí. La respuesta clara es tener derecho, pero siempre y cuando sea compatible con la cultura más amplia a la que te integras, porque en caso contrario eres un cuerpo extraño, enquistado en esta sociedad y no te has integrado. Entonces la integración lo que requiere es la otra forma de multiculturalismo, que es lo que la mayoría de hecho practicamos. El otro multiculturalismo es lo que Amartya Sen, que es un premio Nobel de Economía, pero que en realidad es un sociólogo camuflado, o mejor dicho, es un economista que tiene conocimientos. Amartya Sen, por ejemplo, empezó siendo un economista, un econometra. Si ustedes han visto la película Una mente prodigiosa, pues él era el segundo del famoso, ¿fue premio Nobel también? Creo que sí, ¿no? Que era econometra. Y de pronto descubrió que la economía, como dicen los grandes economistas contemporáneos, y en esta mesa tenemos a uno, en la economía no se entiende si solo se numerifica, hay otros aspectos. Entonces, Amartya Sen lo que dijo es que la cultura, los valores, lo que estudiamos en parte los sociólogos y politólogos, es un aspecto fundamental de la vida social. Entonces, él entendía que tenemos que ser individualmente multiculturales. Él lo era. Él era nacido en la India, se educó en el Reino Unido, le gusta el hockey, fue vegetariano una temporada. Es decir, combina una multiplicidad de identidades dentro de su propia persona. Todos nosotros somos capaces de combinar. A uno les gusta la música salsa, Beethoven, al mismo tiempo hace yoga, pero le gusta comer filetón o un chuletón con patatas, y al mismo tiempo pues le gusta el fútbol y también le gusta el rock, ¿no? Es decir, combinamos valores o le gusta leer a este filósofo surcoreano tan de moda, o fino, la filosofía tal, o lo que sea. Es decir, ese multiculturalismo, que es el que la mayoría practicamos, vestimos de forma cada vez integrando elementos de otras culturas, comemos cosas que son de otras culturas, nos interesan películas, novelas, libros, formas de vida que son de otras culturas, y de alguna manera las integramos y vamos creando esa amalgama, ¿no? Bueno, eso hace, claro, que a la hora de estudiar los opiniones de la población sea cada vez más difícil, porque cada vez es más complejo articularlos en grandes paquetes, en grandes bloques, para saber qué porcentajes conforman un conglomerado que tenga una cierta entidad sin ser una cultura que se cierra en sí misma y que se hace autista, en una especie de bloque impermeable, de compartimento estanco, ¿verdad? La segunda consecuencia de esto es que el factor ideológico, que históricamente en Europa ha sido fundamental para estructurar la sociedad, las ideologías políticas, que eran catecismos, claramente, que definían la realidad de una forma más o menos rígida y taxativa, y al que uno se adhería, y que, como los catecismos religiosos, hay en mucha medida la vida política en muchos aspectos se reglamentaba mimetizando la religión, es decir, había un catecismo, unas normas que eran por definición consideradas correctas y la del contrario por definición eran incorrectas, ¿no? Había ese dogmatismo más o menos explícito, bueno, que articulaba. Y entonces la sociedad se articulaba ideológicamente de forma muy rígida. Hoy en día las ideologías son cada vez más laxas, más flexibles, más interpenetradas. Han captado que, o se ha hecho una creencia generalizada, que nadie
está nunca en posesión de toda la verdad, que el mundo exterior necesitamos algunas convicciones, algunas pautas interpretativas, pero sabiendo que nunca lo captaremos en toda su enorme complejidad. Por lo tanto, eso nos lleva a ser tolerantes, a ser receptivos a que tengo que ser abierto a los demás porque yo solo no tengo la verdad. ¿Qué pasa en este momento en toda Europa? Pues que cada vez van teniendo más ruido, y en algunos casos más peso político, no en el caso de España, por cierto, y ahora insistiré en ello, las posiciones más extremadas, más ruidosas, más agresivas, las que intentan marcar más las diferencias con los demás, que la gran mayoría que lo que intenta por el contrario es entender al otro, saber que, bueno, yo tengo parte de razón, pero no toda la razón, y lo normal es que nos entendamos, que cada uno defienda lo suyo, evidentemente, pero sabiendo que los demás también tienen derecho a pensar lo que piensan. Un inciso breve aquí. Hoy en día una ministra del Gobierno puede decir tranquilamente: estoy orgullosa de ser comunista, no pasa nada. Si un ministro hoy en día dice estoy orgulloso de ser fascista o de ser nazi, se arma, con razón. Fíjense lo que ha pasado. La Segunda Guerra Mundial contribuyó a blanquear históricamente al comunismo. El comunismo tiene una trayectoria espantosa, no muy distinta del nazismo o la del fascismo. Si contamos el número de muertes que ha causado el comunismo en el mundo, no creo que se queden por detrás de los que causó el nazismo. El fascismo, en eso fue un poquito menos, bueno, porque duró menos, fue un país más pequeño, ¿verdad? Pero y todavía hay regímenes comunistas donde, bueno, pues, la vida humana vale lo que vale, y hay varios de ellos, y no voy a citarlos necesariamente, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que entre que la Segunda Guerra Mundial en gran medida, como los expertos, entre otros nuestro teniente general Gahn, dicen, se ganó en gran medida gracias al esfuerzo de la Unión Soviética, hay que reconocerlo. Si en el frente oriental la Guerra Mundial no sé qué hubiera pasado, ¿no? Entonces eso contribuyó a que se situó en el bando de los vencedores, frente al mal. ¿Quién era el mal? La extrema derecha, el fascismo. Ellos eran el otro mal, la extrema izquierda, el totalitarismo marxista, pero como está en el bando vencedor, pues hombre, no ibas a sacar los colores a uno que había estado aliado tuyo, ¿verdad? Empieza la Guerra Fría, evidentemente, ¿no? ¿Qué pasa en Occidente? En Occidente el comunismo adopta una variante interesantísima, que es el eurocomunismo. Claro, cuando esta ministra habla que dice que se siente orgullosa de ser comunista, no está pensando en Stalin ni en Pol Pot, está pensando en Santiago Carrillo, en Berlinguer, los que contribuyeron, ciertamente, Carrillo tuvo una contribución decisiva en la transición española, y cuando murió hicimos un sondeo de opinión y resulta que el 70% de la población española, incluyendo por tanto a mucha gente de derechas, decía que había que agradecerle su contribución a la actual democracia. Bueno, pero eso no deja de ser una cierta ironía, que hoy hay una cierta asimetría. Se ha aceptado como un insulto corriente decir que eres fascista, pero nadie dice, bueno, tú eres comunista, porque no es un insulto, pero en cambio ser fascista, bueno, es un insulto tan corriente que ha perdido el valor, porque en cuanto que te descuidas, dices algo, dices que eso es fascismo. Bueno, vamos a ver, el fascismo fue derrotado y lo que queda ahora son fórmulas autoritarias, más o menos populistas, de izquierdas y de derechas, por cierto, que se parecen bastante. Es decir, la contraimagen, y esto, cuando lo digo generalmente, pues hay alguien que no le gusta, pero no digo por molestar, lo digo porque los datos lo revelan. La contraparte de Vox es Podemos. Es decir, Podemos es la contraportada de Vox, son los polos opuestos, ¿no? La lucha política en Madrid de las elecciones autonómicas fue reveladora. La plantearon erróneamente, el PSOE sobre todo se equivocó monumentalmente, como una lucha entre fascismo frente a comunismo, siendo así que los sondeos indicaban que solo creía que esa fuera la verdad el 7% de los madrileños. Los madrileños no pensaban que aquí lo que se jugara, estuviera en juego, era fascismo representado por Díaz Ayuso frente a comunismo representado para los de la derecha por Pablo Iglesias. El resultado,
Bueno, pues que ese no era el tema. El resultado fue que la izquierda se fragmentó, el candidato de la izquierda, con una persona brillante, inteligente, moderada, como era Gabilondo, Ángel Gabilondo, pues quedó el cuarto, que el partido de la izquierda más extremada, pero no radicalizada hasta ese punto, como fue Más Madrid, de pronto se quedó el segundo, y que Vox y Podemos quedaron los últimos, con una particularidad, que ahora volveré sobre ella. Cuando Vox organizó un mitin en Vallecas, que es un barrio obrero, tradicional, de clase, lo que se llamaba antes clase baja, media baja, pues Iglesias lo tomó como una ofensa y organizó un gran mitin ahí de desagravio y tal. Bueno, en las elecciones de Madrid resulta que en Vallecas sacaron exactamente el mismo porcentaje de votos Vox y Podemos, un 6%. Igual pasó en otros distritos conocidos históricamente como distritos rojos, y sobre eso volveré en un momentito. Bien, además de esto, esto se traduce, claro, en una tendencia al pragmatismo ideológico cada vez más, y en un segundo aspecto, que los anclajes sociales, es decir, lo que llamábamos antes las clases sociales. Hay textos de sociología que hablan de las clases sociales como se habla de, yo qué sé, de las figuras de un zoo, como algo que está ahí, que se le ve, que tiene cabeza, cuerpo, tal, como si fueran entes reales, en vez de una construcción teórica puramente estadística, ¿no? Bueno, la clase social cada vez tiene menos fuerza como factor estructurante de la sociedad, porque la sociedad se ha hecho cada vez más porosa, se ha hecho cada vez más de clase media. Cuando el gobierno actual inventa esa frase estupenda de que actúan para la clase media trabajadora, resulta que, según los sondeos, se consideran clase media trabajadora el 82% de los españoles. Entonces, claro, bueno, pues sí, usted está trabajando para todos los españoles, ¿no? Me recuerda un poco cuando la Segunda República, tras mucha discusión, aprobaron el artículo primero que decía que España es una república de trabajadores de todas clases. Bueno, pues es una fórmula peculiar, ¿verdad? También, ¿no? De compromiso, claro, no se ponían de acuerdo y tal, ¿no? Es no decir nada, ¿no? Pertenecer a un determinado ámbito. Las clases sociales, antes los sociólogos las construíamos en base a tres factores: el nivel salarial, el tipo de formación que se tenía, de estudios, y el tipo de ocupación. Esos tres factores configuraban un estrato, y uno pertenece al estrato que era más alto, más bajo, estaba mejor o peor valorado. Hoy en día el origen social cuenta cada vez menos. Es posible que un primer ministro británico sea de clase baja trabajadora, conservador, y a la vez pues, sea el caso contrario, como también ahora les voy a mencionar. Por lo tanto, estos dos grandes factores que estructuraban el estado de ánimo, las tendencias de comportamiento político en las sociedades, como eran, por un lado, la ideología política, representada, personificada y predicada por los partidos, y, por otro lado, la clase social, el entorno social de origen, se han ido difuminando. Estamos en una sociedad, como digo, mucho más flexible, más diversa, más porosa, más tolerante, más interpenetrada, en la que cada vez es más fácil alinearse, hacer un panaché, digamos, de ideología. Se puede coger un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, un poquito de allá, tal, y resulta que al final el perfil ideológico de la persona, pues en cada momento le permite inclinarse más a un lado, más a otro, sin grandes problemas. En este momento hay un sector de votantes del PSOE que no les es muy difícil, un 20%, decir que van a votar al PP. Hay un sector de votantes de Vox que se pasan al PP, de PP a Vox. Hay un sector de votantes del PSOE que se pasan a Podemos o que vuelven. Es decir, hay fronteras cada vez más blandas, no son ya compartimentos estancos, no te marcan indeleblemente para siempre. El cambio de voto cada vez es más frecuente. Esto hace, por lo tanto, que los alineamientos electorales que detectamos cuando preguntamos sean cada vez más fluidos y cada vez sean también más lábiles, menos consistentes, más propensos a poder cambiar. Y cambian en función básicamente de estímulos a veces muy momentáneos, muy de última hora, que influyen en el estado de ánimo. Cuando después del Brexit
pocos días después hay una elección en España, influyó en los resultados. ¿Por qué? Porque rompió la confianza en la Unión Europea y un cierto pequeño movimiento en el voto que no habíamos captado antes, debido a ese factor anímico que de pronto en un sector del centro derecha le llenó de inquietud por el futuro de Europa, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que cuando medimos la intención más probable de voto en un momento determinado, eso es el resultado, la cristalización del estado de ánimo que predomina en ese concreto momento en la población, y que es un estado de ánimo que puede ser más o menos sólido o, por el contrario, frágil, que puede ser más o menos cambiante o estable, y por lo tanto toda estimación hay que tomarla como lo que les he dicho, es el fotograma de una película, ¿eh? Vale, está así, ¿eh? Si me hacen una foto ahora, si me la hacen bien, claro, pues me reconocerán, ¿no?, los que me conocen. Pero si la mantienen en el tiempo, bueno, dentro de 10 años como edad no lo sé, pero si me comparan con cómo era hace 20 años, pues a lo mejor no me parezco tanto. ¿Por qué? Porque voy cambiando. Entonces, la foto que hacemos de la sociedad, y ya no en años, sino en días, en semanas, hay que actualizarla. Lo que hemos procurado en Metroscopia, y perdónenme que aluda a ello, pero no tengo más remedio, que creemos que es lo que hace que no seamos una empresa que gane mucho dinero, pero por lo menos sí tenemos muy buena información, es hacer sondeos todos los días. Todos los días. Metroscopia pregunta, hacemos al año unas 120.000 entrevistas, es decir, hablamos con 120.000 personas seleccionadas estadísticamente para que sean un retrato a escala reducida de la población española. Entonces, tenemos 120.000 conversaciones y creemos saber bastante bien dónde se mueve la población. Pero lo que sabemos también es que se mueve, que va cambiando. Los datos que les voy a comentar muy brevemente ahora, porque tampoco hay mucho más que comentar, porque como les digo, es una foto fija de este momento, pero no les garantizo que dentro de 3 meses, si no digamos dentro de un año, cuando sean las elecciones generales, pues no pueda haber cambiado de alguna medida. ¿Para qué sirve entonces? Hombre, sirve porque también la experiencia nos indica que los estados de ánimo sí preconizan o sí te indican el grado el margen de flexibilidad o el margen de variabilidad que cabe esperar en determinados ámbitos ideológicos. Si comparas con el pasado, con otros estudios del pasado, te sirven también de referente de, bueno, ¿qué pasó antes? El pasado nunca prefigura el futuro. El pasado condiciona el presente, el futuro está por escribir siempre, ¿no? Entonces, se han dicho muchas tonterías. La más famosa probablemente se la atribuye a Santayana, es que el país que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Es una tontería absoluta, eso no tiene ninguna verdad. El pasado condiciona el presente, pero el presente lo condicionan las decisiones continuas que hacemos los que constituimos el presente ahora, ¿no? Entonces, los datos de opinión que tenemos a día de ayer, me refiero a los de Metroscopia, dan el siguiente perfil de la sociedad española. Y a partir de ahí, conjuntamente vamos a acabar deduciendo con esos datos qué es lo que parecería más probable que votáramos todos mañana, si hoy fuera el día de la jornada de reflexión y mañana fue el día de la elección, que es un supuesto irreal, evidentemente, y por lo tanto es el margen de irrealidad que tiene el experimento que vamos a hacer. Primero, voy a ser muy rápido y selectivo porque el tiempo queda poco y le voy a apuntar. Primero, la sociedad española, contra lo que creemos mucho, y siempre que lo he dicho, bueno, siempre no, pues lo llevamos diciendo muy pocos días, pero cuando lo decimos en la primera acción de sorpresa, hemos hecho muchos experimentos a ver cómo podemos medir el estado de ánimo. Al final hemos encontrado 5 términos que funcionan bien, los he probado mucho, que son los siguientes: cansancio, enfado, miedo, entusiasmo o tranquilidad. Y preguntamos a los españoles, en estos momentos, si tuviera usted que resumir su estado de ánimo en conjunto, ¿verdad?, ¿cuál de estas palabras le diría usted que lo refleja mejor? Bueno, no les voy a preguntar qué piensan ustedes porque son muchos y no podría contar, ¿no? Pero les voy a decir lo que sale. La palabra que más citan los españoles para decir que refleja básicamente estado de ánimo es tranquilidad.
entendido, creemos nosotros, en el tercer acepción de la Academia de la Lengua, que es el de serenidad. Estar serenos. Este país nuestro, sorpresa, no está crispado. Segundo, y eso lo dice el 42%. El 31% dice que está cansado, está harto. Con razón, porque entre lo que nos han contado, si no me lo dijo José María, el propio José Luis hace un rato, llevamos, y antes Elisa y Rodolfo, llevamos una gincana de 12 años que todos son sucesos, desde la crisis del 8, que tardó lo suyo en ajustarse, se ajusta, viene el COVID viene una segunda crisis, viene la guerra de Ucrania. Esto es un... miedo lo dice el 5%. Y hay muchas razones para esto. El miedo, claro, es poliédrico, tiene muchas dimensiones. Por ejemplo, España lo que no hay es miedo físico. ¿Por qué no hay miedo físico? Porque somos el segundo país de Europa con menos delincuencia. Es otra de las virtudes de este país nuestro que nunca recordamos. Somos el segundo país de la Unión Europea que tiene menos delincuencia violenta. Por lo tanto, no hay miedo en las calles, ¿verdad? También les diré que la policía es una de las instituciones mejor evaluadas, junto con el Ejército, por cierto, y con la Corona, por los españoles. Sobre eso vuelvo dentro de un rato. Claro, cuando José Luis y yo éramos estudiantes no era así. Primero porque no había Corona, segundo porque la policía se dedicaba a perseguirnos y el Ejército pues había dado un golpe de Estado y seguía en el poder. Pero es que eso fue hace ya, en fin, 50 años, ¿no? Hasta pasó mucho tiempo. Entonces, no, ahora tenemos... Estos datos son los mismos que se registran en todos los países europeos democráticos avanzados. En Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en los países nórdicos, las instituciones mejor evaluadas son las que acabo de decir ahora, ¿no? Bien, y la sociedad española, por lo tanto, punto 1, en un 73% se define como tranquila y cansada. Y en cambio, como enfadada o asustada, en total el 13%. Bueno, es un dato. Una sociedad que al mismo tiempo está muy decepcionada con su clase política. El 80% dice que los políticos actuales, sobre todo los de ámbito nacional, no tanto los de ámbito autonómico o municipal, son parte de los problemas de España y no parte de la posible solución de los mismos, lo cual es muy grave. Al mismo tiempo, el 80% de los españoles dicen que el actual sistema político, la actual monarquía parlamentaria, constitucional y democrática, es el sistema político que mejor conviene a España, lo dice el 75%, y es el mejor de nuestra historia, lo dice el 70%. Esta última afirmación hay que tomarla como una forma de afirmación de lo contentos o de lo bueno que les parece el sistema, porque evidentemente ninguno de nosotros hemos vivido 1000 años para poder comparar este sistema con los anteriores. Pero la idea que tenemos es que es difícil que encontremos una época mejor que la actual, pese a que funciona mal. Es decir, tenemos una democracia buena, bien construida, pero con unos conductores del tren que son malos. Por otra, aquí un inciso voy a hacerles también, por cierto, hablando de lo que ha mencionado José María Serrano, se está produciendo, y lo digo muy rápidamente, un cambio muy interesante en la cultura de defensa. De pronto los españoles han descubierto que la defensa nacional es importante. El 70% está a favor de que aumente el gasto en defensa, que ya nos ha dicho Elisa que es reducido contra lo que algunos activistas de un extremo u otro suelen decir, ¿no? Que hay que quitar el gasto en defensa reducido, de hecho es bajo. Y hemos dado cuenta que ya no tenemos, como hemos acostumbrado los europeos, la protección de alguien al lado, sí, sigue estando ahí, pero que tenemos que el 72% de los españoles, son porcentajes muy altos, nunca es al 100%, cree que es urgente construir un ejército europeo, tema que hace 10 años no salía en los sondeos. Los españoles quieren un ejército europeo, no la OTAN, no están en contra de la OTAN, creen que la OTAN es importante, que lo está haciendo muy bien, pero aparte de la OTAN, que en último término la fuerza más importante que la controla o que la influye es Estados Unidos, es tener un ejército europeo.
y que España debe contribuir claramente a ese esfuerzo. Por otra parte, reconocen que el Occidente, esas cifras que ha dado José Luis tan brillantes, ¿no?, del 7, 20, 50, Europa va a perder peso económico, vamos hacia una reestructuración, hacia una reglobalización, como ha dicho José María, pero hay un dato que es importante. Tenemos algo nuevo, que es lo que un politólogo americano, Joseph Nye, definió como el poder blando. Es decir, nuestros valores europeos, los valores, digamos, occidentales, aunque ahora están siendo objetos, curiosamente y por primera vez, de cuestionamiento, siguen siendo los que constituyen el referente generalizado en el mundo. Ahora son objeto de ataque. Los chinos dicen que sí, que son valores, son los valores de la Unión Europea, nuestros derechos y libertades, que es una opción, pero que hay otras posibles, culturalmente hablando, ¿no? Hay una declaración islámica, como saben, de derechos humanos que es distinta de la Declaración Universal de la ONU, ¿no? Hay una cierta oleada de multipolaridad en el mundo que empieza a cuestionar los valores occidentales, que todavía con todo sigue siendo los que definen o los que siguen siendo el referente mundial. Sobre Corona, un inciso nada más. Les he dicho que entre las instituciones mejor evaluadas está la Corona, el rey Felipe VI. Hemos preguntado en varios sondeos, lo hemos repetido, para usted, ¿cuál es el país que ejemplifica mejor lo que es una democracia avanzada? Y salen siempre los siguientes 6. Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos y Francia. Bueno, 3 de ellos son democracias con monarquía. Lo cruzamos por partido, y ahí está la parte curiosa. Entre los de izquierdas, y sobre todo los de más izquierda, los países que consideran más democráticos son Noruega, Dinamarca y Suecia. Qué curioso, 3 monarquías parlamentarias. Entre los votantes de derechas, las sociedades que consideran más democráticas son Alemania, Francia y Estados Unidos. Curiosamente, estados federales y, en el caso de Francia, estado especialmente jacobino, ¿no? Lo cual viene a demostrar que el término monarquía y república hoy en día son referentes huecos. De hecho, todos somos republicanos, hasta el propio rey, en el sentido latino de que res publica, nos ocupamos de la cosa pública. Monarquía es un anacronismo, del griego monos, arcos, manda uno. Eso no es cierto, no hay ninguna monarquía. Estas 3 que son tan bien vistas son como la nuestra. Juan Linz, que fue mi maestro y que es un gran politólogo español que vive en Estados Unidos, siempre decía que faltaba un adjetivo cuando definíamos a las democracias, que tenían que ser democracias parlamentarias, por supuesto, constitucionales, por supuesto, pero es que ha habido monarquías constitucionales y parlamentarias que no eran democráticas, porque el rey tenía competencias por encima de las Cortes, podía disolverlas, por encima del primer ministro, podía quitar un ministro, podía poner otro. Hace falta que sean democráticas, que es lo que tenemos ahora, por primera vez en la historia. La primera vez en la historia de España que tenemos un régimen, ha habido 2 repúblicas, como saben, la primera duró 1 año y si no fuera por las tragedias que conoció, era más bien propia de una película de Berlanga, con parte de Cartagena declarándose independiente y pidiendo la integración en Estados Unidos. Por suerte la cosa acabó antes, en fin, ya lo saben, antes que Estados Unidos decidiera si tomarlo en serio o no, ¿no? Bien, cierro el paréntesis. Por último, a lo que esto da lugar es a una situación de vuelta atrás. En 2011 hay un hartazgo en la sociedad española de un bipartidismo que había funcionado muy bien desde las primeras elecciones en 1789. La fecha fundacional de la democracia, como ustedes saben, es la primera elección democrática, 1977, que no computa en el recuento de legislatura, ya lo saben, porque legislaturas se consideran aquellos parlamentos elegidos cuando ya hay constitución. Como el 77 no había constitución, no cuenta como legislatura, sí como elección democrática, claro. Por cierto, recordarán que ese primer Parlamento democrático tuvo como presidente de honor a Dolores Ibarruri, la pasionaria, y en la mesa de las cortes, de esas primeras cortes democráticas, en su primera sesión estaba sentado Rafael Alberti, gran poeta, pero militante conocido comunista. No pasó nada.
no hubo ningún alboroto, ni Fraga le dio un infarto porque estaba elegido de diputado, es decir, con una normalidad que hoy en día asombra, vista la crispación que la clase política, insisto, no la sociedad, está procurando. Por eso hay esa disociación tan fuerte que hay ahora. El principal problema político de España en este momento es que la clase política, sobre todo la nacional, está en una historia que no tiene que ver con el que está la ciudadanía. No conectan, se quejan. Es que no nos escuchan, no, es que lo que decís no les interesa. Es que no habláis de nada que interese a la gente. El otro día una ministra la ministra ni más ni menos que portavoz del gobierno, la ocurrencia de decir que iba a ser necesario imponer a los medios informativos que informaran todos los días 5 minutos de las decisiones del gobierno. Me está usted diciendo, ¿dónde está la libertad de información? Sí, que es que no se enteran porque es que lo que ustedes deciden no va en la línea de lo que a la gente le preocupa. Se ocupan de temas que son, sin duda, importantes, pero que no son urgentes ni prioritarios y que, en todo caso, no son los que la realidad demanda. Lo que hemos estado viendo esta tarde aquí, que son problemas que, bueno, José María, sin pretenderlo, porque no es su función, dice, esta vez traigo noticias preocupantes. Esto es lo que nos debería preocupar. La ley trans es importante, qué duda cabe, pero afecta a 25.000 personas, respetabilísimas, pero el 70% de los españoles dice que no es un tema prioritario. La ley del sí es sí, pues se ha hecho deprisa y mal, porque convenía por razones político-ideológicas, no por razones de interés social, y resulta que tiene un efecto contradictorio. Resulta que va a ser más benévola para los violadores y para los que hacen actos intolerables que la legislación anterior. Es decir, hay un divorcio muy claro entre la clase política actual y la ciudadanía, pese a lo cual, repito, no reniegan de la democracia, y si hay elecciones, esa que les digo que vamos a celebrar mañana, ¿verdad?, votarían. Es decir, claro, cuando no hay elecciones convocadas, las personas que te contestan ¿qué votaría usted? No son tantas como votan. En España, en promedio de votación es alto, es un 74%, en promedio. Ahora en los sondeos sale un 62%. Es decir, hay un 12% que está esperando que sea de verdad, que no sea un experimento puramente imaginario, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? En 2011 hay una crisis muy fuerte, es el movimiento del 11M, lo de la llaman democracia y no lo es, de los indignados, etcétera, y la aparición de un partido nuevo que en las elecciones europeas siguientes tuvo un pequeño resultado, pero tuvo 3 diputados, que fue Podemos. Poco después el otro partido nuevo, que es Ciudadanos, y hay la idea de que hay una renovación, que vamos hacia un multipartidismo. La sociedad española es partidaria de multipartidismo porque, como es muy plural y muy diversa, prefiere que haya muchos partidos, pero que se entiendan. Entonces, lo que descubre es que durante 8 años hay muchos partidos y no se entienden, que cuando pueden formar mayoría, cuando Ciudadanos y el PSOE suman 180 diputados, en vez de formar gobierno se separan. Y lo habían intentado antes cuando sumaban 130, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, ¿cómo es posible que sumando el PSOE y Ciudadanos 180 diputados, mayoría absoluta, no hagan gobierno y se peleen? Bueno, en fin. Entonces, hay ese fraccionamiento, y hemos pasado de un bipartidismo imperfecto. Había 2 grandes partidos, PSOE, PP, y unos partidos colaterales, el PC, Izquierda Unida, Vox cuando nació, una ala dura derecha y tal. Ahora lo que hay es un bibloquismo. Hay 2 bloques ideológicos, la derecha y la izquierda, cada uno de ellos con un partido referente. Por un momento pareció que en la izquierda la primacía estaba en disputa entre Podemos y el PSOE. Eso ha pasado. Ahora la intención de voto que ustedes, todos nosotros manifestaríamos ahora, daría a Podemos apenas el 10% del voto, es decir, mucho menos de lo que obtuvo la última vez. Y en el lado de la derecha hay también un bibloquismo en el que hay Vox, que se ha consolidado, pero que desde que se produjo el relevo en la presidencia del partido, y ahí verán cómo muchos titulares de prensa son excesivos, exagerados y precipitados, el PP duplica en intención de voto a Vox. Cuando el presidente del PP era Casado, estaban casi empatados. El verdadero efecto fijo, no es el que se deriva de la victoria llamativa
del actual presidente de la Junta de esta comunidad. Es el que se produce cuando se produce el relevo en la presidencia del partido. El PP supera a su rival en el bloque de la derecha en 2-1, cuando estaban casi empatados, ¿no? Entonces, en este momento lo que tenemos 2 bloques, y la gente dice que el PP y PSOE tienen muy poco en común, pero que tienen que hablar y entenderse. Y en cambio dicen que el PSOE y que el PSOE y Podemos tienen bastante en común, pero que no deberían pactar, y que el PP y Vox tienen algunas cosas en común, pero que tampoco deberían pactar. En otras palabras, la ciudadanía dice, bueno, me parece bien que la izquierda entre sí se junten y tal, hablen, son el mismo bloque, pero no deberían pactar entre ellos. Son muy distintos PP y PSOE, pero justamente porque son muy distintos y son los dominantes, son los que deberían hablar, justamente son los que no hablan. De ahí la frustración. Para terminar, con esto que les he dicho, lo que ya se estarán imaginando, es que si mañana hubiera elecciones, lo más probable, con esto que les he contado, que todo esto puede cambiar y no voy a insistir más en ello, sería que el partido más votado sea aquel que en estos momentos tiene el líder que más personas en España desearían ver como presidente, que es el PP. En estos momentos el 48% de los españoles diría que si tuviera que escoger como presidente del gobierno entre Feijóo y Sánchez, prefiere a Feijóo el 48, a Sánchez el 42. Bueno, pues más o menos sería la diferencia que habría en voto, unos 6 puntos entre PP y PSOE, aproximadamente, en este momento. Ha habido momentos en que ha habido más y ha habido momentos en que ha habido menos. El problema es que con lo que tendrían ahora PP y PSOE no sería como en los años 80, en fin, antes mientras había un bipartidismo. Ellos solo no pueden gobernar, necesitan los de al lado, dado que entre sí por ahora no hay posibilidad de que se entiendan en contra de lo que pide la ciudadanía. El problema es que en el bloque de la izquierda está muy fragmentado. Entonces, el PSOE aguanta porque está succionando mucho voto a Podemos. Claro, eso es engordar para morir en el bloque. ¿Por qué? Porque el bloque de la izquierda solo es viable si el PSOE mantiene lo que tenía y cuenta con un apoyo importante de Podemos. Podemos en este momento está fraccionándose. Cuando un partido en España baja, y esto es una regla aproximada, del 10% del voto en el total nacional, se le penaliza muchísimo. Del 10 al 15% de voto en el total nacional puede haber 20-25 escaños de diferencia. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque el sistema electoral que tenemos, recuerden que la mitad de las circunscripciones reparten 5 o menos diputados. Por lo tanto, si se fracciona mucho por el sistema DON que tenemos de distribución o conversión de votos en escaños, si un bloque, el de izquierda, se fracciona mucho, su voto se fracciona mucho a la hora de la subasta, que es el sistema DON, tiene menos capacidad y si hay 5, en vez de sacar 3-2, pues quedan en 4-1 y pierden mucho voto. ¿Qué es lo que en este momento pasaría? Habría mucho voto de izquierda que no se convertiría en escaños. En el bloque de la derecha, en cambio, ¿qué ha pasado? Pues que Ciudadanos ha desaparecido, lo ha absorbido el PP completamente. Con lo cual, claro, se convierte en mucho más eficiente. Si Vox mantiene el 15%, pues eso es muy eficiente en términos de escaños. Y el PP, con lo que tiene entre ellos dos en estos momentos estarían en la mayoría absoluta de escaños, entre los dos, en coalición, en acuerdo de gobierno, en lo que sea. Pero eso irá por ahora. Esto que les estoy diciendo, contrariamente a lo que les ha dicho Elisa Chulia y Rodolfo Gutiérrez, no es en modo alguno una estimación de lo que seguro que va a pasar. Lo que han dicho ellos sí, porque los datos que manejan ya están aquí. Esto que les digo es una traducción a una hipotética reelección de mañana, que no va a ser, del estado de ánimo de ahora, que es mudable. Así es como les invito a que interpreten lo que publican los periódicos, que continuamente nos bombardean con sondeos, algunos de ellos muy temerarios, con 700 entrevistas en toda España, te dicen que en Soria el último escaño, vamos a ver, con 700 entrevistas usted en Soria no ha entrevistado a nadie, lo está haciendo con un cálculo matemático que está bien, es un modelo, pero no es una descripción fiable, ¿no? Y creo que me he pasado el tiempo, José Luis, perdóname.
pero me he hecho el coloquio yo solo, ¿verdad? Me he hecho preguntas y respuestas, que es la mejor forma de seguir viendo un coloquio, claro, darse uno las respuestas a las preguntas que se hace. Con mucho gusto, si tiene alguna pregunta y de tiempo, lo contesto. Bueno, decíamos que terminábamos a las 8:10, para que haya por lo menos un par de preguntas tal vez por parte de ustedes, ¿no? Nos ha hecho sufrir José Juan Toaria para llegar a estos últimos datos, estableciendo cautelas, estos reservas, que hace muy bien, claro, hay que explicitarlas, ¿no? No quería que la octava tesis de Pozoblanco fuera que las elecciones las va a ganar tal. Pues he sido muy prudente. Hay 7 tesis de Elisa. Vale. ¿Algunos de ustedes? Perdón, porque desde aquí se ve mal. Sí, ahora. Les he convencido. ¿Alguna pregunta? Sí, sean muy breves, por favor, muy concisos. Buenas tardes. Darle las gracias a este señor tan... aunque no es profeta, pero bueno, algo sabe del tema. Solamente una pregunta. ¿Tienen ustedes estudiado algo sobre Yolanda Díaz y su mar? Sí. Yolanda Díaz y su... Vamos a ver, Yolanda Gracias. Díaz... A usted, por preguntarme, pues se me olvidó decirlo. Yolanda Díaz es un fenómeno interesante. Es la ministra que he dicho que se decía que está orgullosa de ser comunista. No pasa nada. No pasa nada, es la política mejor evaluada de España, incluso por la derecha. Porque, bueno, porque lo de ser comunista hoy en día no le damos más importancia. Es una forma de ser de izquierdas que ya es democrática, porque no es el comunismo de verdad de antes, tal. Bien. Yolanda Díaz, como le digo, es la política mejor evaluada. Por delante de Feijóo, que es el segundo, y por delante de Sánchez, que es el tercero. El problema es que en voto está en el 2%. Con el 2% no hace nada más que quitarle votos a Podemos y de rebote a diputados al PSOE, ¿no? Está por ver si eso va a cristalizar en más o menos, está por ver si lo logra, parece muy difícil. No se va a presentar, parece ser, a las autonómicas y municipales, porque eso es muy complicado, hace falta tener un motor de partido muy engrasado para concurrir a 8.000, bueno, no a 8.000, a cientos de municipios y a las autonomías que hay elecciones, ¿no? Entonces, por ahora es un intento simpático, vamos a ponerlo así, bien visto, pero con muy poco voto. Vale, por favor, sí. Por favor, aquí, adelante. Utilice el micrófono, por favor. Sí. Buenas tardes y muchas gracias. Quería saber, a nivel de porcentaje, los medios de comunicación, ¿qué porcentaje correspondería a los medios generalistas de comunicación a la izquierda y qué porcentaje a la derecha? Y luego quería saber sobre, ha hablado de estados de ánimo, ¿de qué manera influyen los medios de comunicación en el estado de ánimo de los españoles? Gracias. Pues mire, le agradezco la pregunta porque uno de los temas que voy a haber hablado de los medios, como iba con prisa, me lo he saltado. Uno de los temas más importantes también en España es la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación. Es mundial, no solamente en España, pero en España especialmente profunda. Como ustedes saben, Jefferson, uno de los padres de los Estados Unidos, presidente luego, dijo en cierta ocasión en una carta a un amigo: si tuviera que escoger entre gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no tendría duda, escogería lo segundo, porque los periódicos son la voz del pueblo y garantizan tal. Bueno, hoy en día Jefferson no diría eso. Los periódicos en este momento tienen, los medios informativos en general, tienen el nivel más bajo de credibilidad desde que se mide. Repito, no solo en España, en general. ¿Cuál ha sido el factor contaminante más importante? Las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales son gratuitas, los medios no. Cualquiera, hemos difundido ese mito del ciudadano periodista, cualquiera con un iPhone o otro medio hace una foto, la pone, es una foto periodística, ¿no? O los comentarios en las redes sociales. Perico el de la Huerta te dice que usted es un idiota, claro, como es Perico el de la Huerta, pues no le contesta y dice usted también, ¿no? Pero entonces el anonimato
permite la proliferación de barbaridades, de tonterías, de lo que sea, como siempre ocurre cuando uno está enmascarado, sale lo peor del ser humano, ¿verdad? Por eso en los periódicos serios, medios serios, las opiniones que cuentan son las que van firmadas. Lo que yo me hago responsable, lo que pienso. Ahora, si me enmascaro detrás de una máscara, no vale. Al mismo tiempo, la mayoría de los españoles dicen que el medio que más usan para informarse son los medios sociales, las redes sociales. Y a la vez te dice que son las que menos credibilidad tienen. En otras palabras, es una forma de entretenimiento. Un entretenimiento que es tóxico, porque los medios tradicionales, primero, ya no dependen de la venta, porque nadie compra periódicos, por lo tanto tiene que recurrir. La venta nunca fue el gran sustento económico de los medios, pero era un medio importante, ahora no es nada. Suscripciones al periódico impreso son muy pocas. La publicidad la ha succionado Internet, básicamente. Y luego, los medios compiten con la escandalosa prontitud con que reaccionan los medios sociales. Mire, hay instituciones o alguna empresa que nos piden opinión de qué podríamos hacer porque en las redes sociales nos ponen tal, ignorarlo, porque eso no afecta a nada. Las redes sociales es un alivio, es una especie de comadreo de patio de vecinos, que puede ser muy entretenida, pero no cambia el voto en ningún sentido, porque si es algo serio acaba reflejándose en los medios tradicionales, que después de todo, aunque son cada vez menos seguidos y menos respetados, sí siguen siendo los que más informan, con una peculiaridad, que cada uno ahora busca en los medios no información, sino que la reafirmen en lo que piensa. Todos nosotros tendemos cada vez más a leer aquel periódico o a escuchar aquella radio que nos agrada oír y nos saca de quicio otra y dejamos de oírla. Entonces, ¿por qué? Porque se van posicionando o entendemos que se han posicionado, ¿no? No hay nada como leer los comentarios en los periódicos que los publican, los digitales, que publican las reacciones de los lectores. Es muy divertido porque son gente que por principio lo que quiere es meterse con el articulista, no felicitarle ni comentar nada de la noticia, sino dejar... Todos sabemos que hay motores que se dedican, los famosos bots, a contraprogramar, en fin, que todo está manejado. Influye muy poco. Lo que influye es lo que siempre ha influido en las sociedades, que es el entorno. Las personas de influencia, nuestro grupo de referencia. Todos tenemos un grupo de referencia, tenemos nuestras propias ideas. Tengan en cuenta que la sociedad española y las sociedades occidentales son las más cultivadas de la historia. En España ya no hay analfabetismo ya, hace 50 ya lo había. Cuando José Luis y yo éramos estudiantes, la mitad de la población española trabajaba en trabajos en la agrícola, pero en trabajos de muy poca capacitación, ahora es apenas el 5%. El nivel de estudiantes universitarios eran poquísimos, ahora el nivel de estudios es muy alto, el analfabetismo ha desaparecido, la capacidad de información, el lado bueno de las redes sociales es Google, Wikipedia, etcétera, evidentemente, pues hay mucha información, entonces cada vez más nos autoinformamos por nuestra cuenta y sobre todo nuestro grupo de referencia. Por eso solemos decir los sociólogos que vivimos en burbujas informativas, todos nosotros. Como nos reunimos, mire, le voy a dar un dato, en Cataluña, que es un ejemplo claro, hemos preguntado, ¿usted cuántos amigos, usted se define como independentista o no independentista? Bueno, sale que independentista duro, el 30%, que llevan así siéndolo ya 30 años, ¿no? Eso no ha cambiado. Hay un 15% adicional que seguramente dice que también son independentistas, pero esos son, en fin, del momento, ¿verdad? Pero el núcleo duro sigue siendo el 30% que el INCE ya descubrió en los 80, ¿verdad? Entonces dice, bueno, de sus 3 mejores amigos, ¿cuántos son independentistas? Bueno, entre los independentistas, el 100%. Solo se reúnen con independentistas. Luego vamos a los que no son independentistas. De sus 3 mejores amigos, ¿cuántos son independentistas? Ninguno. Es decir, cojo un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero quiero decir con esto que tendemos a reunirnos, a vernos, a socializar con personas con las que nos sentimos a gusto. Hombre, sería un poco raro y un poco masoquista dedicarnos a ver toda esa gente que nos cae fatal y con la que nos pasamos el día peleándonos, ¿no? Peleándonos a fondo, en serio, ¿no? Por lo tanto, ¿qué fomenta eso? La sensación de que todo el mundo piensa como yo. Eso los días electorales les habrá pasado y dice, ¿pero cómo? Pues si toda la gente dice que ¿cómo va a usted que ha ganado este, no? Bueno, claro, porque tenemos una burbuja perceptiva. Entonces, lo que los sondeos de opinión ayudan, en alguna medida, si se utilizan bien, es justamente a pinchar
esa burbuja perceptiva. La idea que tenemos todos de que el mundo piensa como pensamos nosotros y mi grupo, mis amigos tal y cual, es lo que os viene a demostrarte que no. Metroscopia somos muy pocos, y podemos hacerlo por eso. Nos divertimos mucho cuando hacemos una pregunta y decimos, vamos a ver qué va a salir, para ponernos a prueba en qué medida somos capaces de trascender nuestra propia burbuja, que también la tenemos, intentar ver las cosas como la ve el promedio de la población, ¿no? A veces acertamos, a veces no, porque también tenemos una burbuja perceptiva, claro. O sea que, en definitiva, lo que le estoy diciendo es que influye un poco. Muy bien, pues Ale, si les parece, terminamos hoy, son ya las 8:15. Muchísimas gracias por